Alimentó cada día a una niña sin hogar, hasta que 3 camionetas llegaron a su puesto. No olvides comentar desde qué país nos estás viendo. Todo comenzó una mañana en la que Rosa, como siempre, colocó sus ollas bajo la sombra improvisada de un toldo viejo. Aquella rutina era su refugio, su manera de sobrevivir vendiendo comida a quien pasara. Pero ese día no estaba sola. A su lado estaba Alma, la niña que había encontrado años atrás, hambrienta, perdida y tan pequeña que apenas sabía decir su nombre. Desde entonces la alimentaba sin pedir nada a cambio, y poco a poco comenzó a verla como la hija que nunca tuvo. Rosa siempre decía que la vida le había quitado mucho, pero que esa niña había llegado como un regalo inesperado. Alma la seguía a todos lados, ayudándole a lavar los platos, sirviendo arroz o simplemente acompañándola mientras atendía a los clientes. Para muchos del barrio eran inseparables. Rosa jamás preguntó por su pasado porque Alma siempre bajaba la mirada cuando intentaba recordar. Lo único que decía era que tenía recuerdos rotos y Rosa decidió que no necesitaba más. Una tarde, mientras Rosa servía los platos del día, 3 camionetas negras se detuvieron frente a su pequeño puesto. El polvo del camino se levantó y la gente quedó en silencio. De las camionetas bajaron hombres que no parecían de la zona, vestidos con ropa formal, serios, mirando hacia todos lados. La expresión de Alma cambió de inmediato. Se aferró al delantal de Rosa temblando. «¿Quiénes son, mamá Rosa?», susurró con miedo. Rosa sintió un nudo en el estómago. Los hombres se acercaron y uno de ellos mostró una foto, preguntando si conocían a esa niña, pero Rosa no respondió. Se limitó a cubrir a Alma con un brazo. «No la conocemos», dijo firme sin titubear. Los hombres insistieron, explicando que estaban buscando a alguien desde hacía años, que tenían información de que vivía en esa zona, pero Rosa no cedió. No confiaba en nadie que llegara de manera tan abrupta, y mucho menos cuando Alma estaba asustada. Los hombres se retiraron sin obtener lo que querían, dejando tras ellos una tensión que duró toda la tarde. Esa noche Alma no pudo dormir. La escuchó sollozar bajito, tapándose la boca para no hacer ruido. «No voy a dejar que nadie te lleve», le dijo Rosa mientras la abrazaba. «Aquí estás segura». Alma, entre lágrimas, solo pudo asentir. Pero al amanecer ocurrió algo que Rosa no esperaba. No fueron camionetas de hombres desconocidos. Esta vez era una mujer sola, vestida con ropa sencilla, pero limpia, con el rostro marcado por el sufrimiento. Cuando vio a Alma, su voz se quebró en un grito que parecía contener años de angustia. «Mi hija, Alma». Rosa se puso frente a la niña como un escudo. «Usted está equivocada», dijo intentando mantener la calma. «La niña no la conoce». La mujer lloraba mientras sacaba papeles, fotografías, incluso una denuncia antigua. Rogó, suplicó. Dijo que esa niña había desaparecido cuando tenía apenas 4 años. Pero Alma no reaccionó. Miraba todo con confusión, abrazando a Rosa con fuerza. Los hombres de las camionetas regresaron al poco tiempo, esta vez acompañando a la mujer. Explicaron que ella era quien los había contratado para buscar a su hija. Rosa, sin confiar en ellos, exigió claridad, respuestas, y aún así sostuvo a Alma detrás de su espalda. «No voy a entregar a nadie a desconocidos», sentenció, mucho menos a la fuerza. La mujer, con la voz temblorosa, pidió algo inesperado. «Déjeme hablar con ella, solo un momento». Rosa dudó, pero al ver que la mujer no tenía agresividad ni arrogancia, solo un dolor palpable, accedió a mantenerse cerca mientras la observaba atentamente. La mujer se arrodilló ante Alma y empezó a contar detalles. El nombre de su peluche favorito, una cicatriz en su rodilla izquierda, la canción con la que se dormía. Alma abrió los ojos confundida, pero no dijo nada. Y justo cuando Rosa comenzaba a cuestionarse todo, uno de los hombres anunció que podían hacer una prueba rápida para verificar la relación. Rosa aceptó, pero con una advertencia firme. «Si esto es una mentira, ustedes mismos van a desear no haber venido». El ambiente se volvió tenso, casi irrespirable. Alma apretaba la mano de Rosa con tanta fuerza que le dolían los dedos. Los resultados tardarían solo unos minutos, pero cada segundo parecía interminable. Rosa sentía que el mundo podía romperse en cualquier dirección sin saber aún qué verdad estaba por llegar. Y justo antes de recibir los resultados, sucedió algo que dejó a todos paralizados. El hombre que llevaba el sobre con los resultados quedó inmóvil, como si entendiera que lo que estaba por decir no era un simple dato, sino una verdad capaz de cambiar vidas para siempre. Rosa sintió que Alma temblaba detrás de ella, y la mujer que decía ser su madre apretó las manos con desesperación, como si se preparara para recibir un golpe o un milagro. Cuando el hombre aclaró la voz, todos guardaron silencio. «La prueba confirma parentesco directo», dijo. «Es su madre». Alma soltó un suspiro entrecortado, como si algo dentro de ella se partiera. Rosa cerró los ojos un instante, entendiendo que esa era la verdad que había intentado negar por miedo, por cariño, o quizá por no estar lista para perder lo único que le daba sentido desde hacía años. La mujer, al escuchar el resultado, cayó de rodillas llorando. «Mi niña»,
Nunca dejé de buscarte. Alma retrocedió un paso confundida, pero Rosa la sostuvo suavemente. Ve, mi amor, le dijo con una voz más frágil de lo que esperaba. Escúchela. Alma dudó, pero la mujer le mostró una pequeña pulsera hecha de hilo. Tú la hiciste conmigo, susurró. Nunca me la quité. Alma la tocó como si intentara recordar el olor, el calor, la risa perdida en algún rincón de su memoria. Y por primera vez sus ojos se abrieron como si algo dentro se encendiera. Mamá, ¿de verdad eres tú? La mujer la abrazó temblando, sin decir nada más. Rosa apartó la mirada, sintiendo un vacío profundo que intentó esconder detrás de una expresión firme. Los hombres se alejaron discretamente, como entendiendo que ya no tenían papel en ese momento. La madre biológica se incorporó con un esfuerzo lleno de emoción y se acercó a Rosa. Gracias por cuidarla. Usted hizo lo que yo no pude. Yo solo la alimenté, aunque sabía que había sido mucho más que eso. La mujer negó con firmeza. La salvó. Y si quiere puede venir con nosotras. Alma la necesita. Alma levantó la mirada hacia Rosa con un brillo de esperanza, pero Rosa respiró hondo, tragando el nudo que le cortaba el alma. Mi lugar está aquí, dijo. Este es mi mundo, aunque sea pequeño. Ustedes merecen empezar de nuevo sin cargas. Alma se aferró a ella. No quiero olvidarte. Rosa la acarició la mejilla. No lo harás. Las cosas que se hacen con amor nunca se olvidan. La madre biológica asintió, respetando la decisión sin insistir. Tomó la mano de su hija y comenzaron a alejarse, pero Alma volteó varias veces, como si temiera que cada paso borrara un pedazo de su historia. Los días pasaron lentos para Rosa. Cada plato servido, cada cliente atendido, cada amanecer sin la voz de Alma era un recordatorio silencioso de lo que había perdido, pero nunca se permitió arrepentirse. Sabía que había hecho lo correcto. Una tarde, mientras estaba acomodando las ollas, escuchó pasos pequeños correr hacia ella. Antes de poder reaccionar, Alma la abrazó por la espalda. Mamá Rosa, la madre biológica, venía detrás sonriendo con cierta timidez. Le dije que viniéramos a visitarla. No quiero que te sientas sola. Traían una bolsa llena de frutas, panes y un sobre discreto con algo de dinero. No es un pago, aclaró la mujer. Es agradecimiento y cariño. Rosa aceptó solo una parte porque nunca buscó recompensa, pero no pudo evitar que una lágrima se escapara. Alma, feliz, comenzó a ayudarle como antes, aunque fuera solo por unas horas. Con el tiempo, esas visitas se hicieron frecuentes. La niña llevó dibujos, regalos pequeños, historias de su nueva escuela. Rosa encontró paz en saber que el amor no había sido reemplazado, solo transformado. Al despedirse aquel día, Alma le dijo algo que Rosa guardó como un tesoro. Tú fuiste mi hogar cuando nadie más me veía. Y mientras las dos se abrazaban una vez más, Rosa entendió que la vida a veces separa, pero también devuelve.